Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: les aseguro que quien deja casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Hermanos, con respecto pues a la figura de Monseñor Romero, y a lo que él significa, su papel, lo que él hizo, su vida. Gracias a Dios ahora tenemos bastantes recursos. Ustedes pueden buscar ahí, pueden buscar en internet, hay bastantes videos muy ilustrativos y también hay libros. Aquí por ejemplo yo tengo mire, Día a Día con Monseñor Romero, reflexiones para todo el año. Hay una reflexión para cada día, ¿verdad? Está muy bueno, se lo recomiendo.
También está el diario, por supuesto, ¿verdad? El diario de Monseñor Romero, y hay otros libros, están por supuesto los tomos de todas sus homilías completas, está también este, y hay más, Sentir con la Iglesia, ¿verdad? Vida y obra del Beato Óscar Romero como profeta, pastor y mártir. Es muy bonito, muy bueno, yo se los recomiendo. Bueno, hermanos, entonces solo permítanme unas pocas palabras acerca del significado de la canonización. ¿Qué significa la canonización? Pues, queridos hermanos, ¿qué es y qué significa? ¿Qué sentido tiene para nosotros? Bueno, la canonización no es otra cosa que la declaración oficial de santidad. La iglesia oficial, el Papa, que es la autoridad máxima, en nombre de toda la iglesia, de todos la curia romana y en nombre de toda la iglesia, declara santo. Queda en la lista, canonización quiere decir queda en la lista, en el santoral de la iglesia católica, de la iglesia romana. Y bueno, para llegar a eso, pues hubo que estudiar la vida, ¿verdad?, de él, lo que dijo y lo que hizo, como Jesús, lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Pues hay que examinar también lo de cada santo, lo de cada persona, ¿verdad? Y bueno, ¿qué sentido tiene esta canonización en particular, la canonización de Monseñor Romero? Bueno, hermanos, en primer lugar, nos recuerda, ¿verdad?, que la Iglesia Católica de América Latina tiene mucho que decir y mucho que aportar a la Iglesia universal. Este está propuesto como santo de toda la Iglesia. La canonización es proponerlo como santo para toda la Iglesia, no para El Salvador solamente, no para América Latina solamente, para toda la Iglesia. Tiene mucho que aportar, mucho que decir, pues. Y por otra parte, pues, también, miren, queridos hermanos, tiene otros sentidos esta canonización, ¿verdad? Y es, por ejemplo, que, pues, como ustedes saben, a nosotros, pues a la iglesia también de América Latina y también a los países en general, a nuestros gobiernos y todo eso, a nosotros nos han dicho siempre, ¿verdad?, todos los de fuera, que nuestras luchas, nuestras causas, nuestras fatigas del pueblo salvadoreño y de los países latinoamericanos, de la iglesia latinoamericana, estaban equivocadas, no eran bien hechas, no eran justas, no era el momento de hacerlas. Entonces, ¿qué está indicando la canonización de Monseñor Romero? Es la confirmación oficial, hermanos, de que lo que él hizo y tantos como él que han dado la vida por el evangelio en estos países, todo aquello que la Iglesia Católica ha hecho aquí, que ellos hicieron, vamos a decir que nosotros hemos hecho, todo aquello que nosotros hemos hecho estaba bien hecho, era justo hacerlo, era necesario hacerlo. Eso quiere decir la canonización, ¿verdad? Y por otra parte, pues también, queridos hermanos, la canonización nos está diciendo, pues, hermanos, que podemos, y no solo podemos, debemos seguir por ese camino que nos señala Monseñor Romero. Podemos y debemos seguir soñando con un país y con un mundo más fraterno, más justo, más desarrollado y en paz. Y entonces, queridos hermanos, no son los de afuera los que tienen que venir a hacerlo, ni a enseñarnos cómo se debe hacer y lo que se debe hacer. No pueden venir de afuera a querernos decir lo que está bueno y lo que está malo. Nos toca a nosotros, hermanos. Somos nosotros los que lo tenemos que hacer. Y Monseñor Romero aquí en estas reflexiones lo dice de un modo bien bonito en una de sus homilías. Se lo voy a leer porque a mí me encantó. Dice así, es la homilía
del 24 de febrero de 1980, un mes antes de ser asesinado. La Cuaresma y la Pascua son nuestras. Y lo mismo puede decir cada pueblo del mundo. La Cuaresma y la Pascua son nuestras. Y Cristo es nuestro. Como Cristo es salvadoreño para los salvadoreños. Es lo que dice San Pablo, ¿verdad? El mundo, la vida, la muerte, la historia, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Vaya, todo es de ustedes. Entonces, Cristo es salvadoreño para los salvadoreños. Cristo ha resucitado aquí en El Salvador para nosotros, para buscar desde la fuerza del Espíritu Santo nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia historia, nuestra propia libertad, nuestra propia dignidad de pueblo salvadoreño. Esas son las palabras de Monseñor, así lo dice él, ¿verdad? Entonces, pues, queridos hermanos, la canonización, pues, ya todo estaba dicho en la beatificación, pero ahora es propuesto para la Iglesia Universal. Entonces nos manda en primer lugar a nosotros a revisar nuestra forma de pensar y actuar y a revalorizar el esfuerzo de los cristianos en América Latina, lo que han hecho todos esos mártires, todos esos hombres y mujeres que se han entregado con sinceridad de corazón al Evangelio. Y nos ayuda pues entonces a ver la historia de la Iglesia en América Latina de modo distinto y la historia en general de América Latina. Y Monseñor Romero, hermanos, no es un santo entonces que se propone solamente a todos los católicos del mundo. Ciertamente es un modelo para todos los católicos del mundo entero, no solamente para nosotros, ¿verdad? Pero además, hermanos, se ha convertido en un santo universal, no porque la Iglesia Católica lo diga simplemente, sino porque el mundo lo ha querido adoptar, ha visto en él un ejemplo, un modelo a seguir. Así, por ejemplo, en el año 1998 ya los anglicanos lo pusieron en su lista de santos, en su lista de santoral. Lo pusieron entre las 10 figuras mártires del siglo XX, ¿verdad? Con Martin Luther King de Estados Unidos a un lado, el defensor de los negros, de los derechos de los negros, y Dietrich Bonhoeffer, un gran teólogo protestante, asesinado por los nazis en 1945. Ahí lo pusieron, en medio de los dos, los anglicanos. Y ahora en la canonización estaba presente su gracia Rowan Williams, que es el máximo representante de la Iglesia anglicana en el mundo. Ahí estaba. Y el Papa lo mencionó. Además, pues, queridos hermanos, las Naciones Unidas ha elegido a propósito, precisamente a causa de Monseñor Romero, el día 24 de marzo como el Día del Derecho a la Verdad, que Monseñor Romero predicó, ¿verdad? Y ha continuado predicando. Esta es también la razón, pues, porque es una fiesta no solo de la Iglesia Católica, sino que es una fiesta mundial. Y no solo hay fiesta en el cielo, sino que también, hermanos, hay fiesta en la tierra, pues. Bueno, queridos hermanos, y volviendo a la palabra de Dios que acabamos de escuchar, hoy miramos el Evangelio, ¿verdad? Donde llega ese hombre que se arrodilla ante Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llama bueno? Empecemos por ahí, hermanos. Es que mire, nosotros dividimos el mundo entre buenos y malos. Los de la derecha dicen que los de la izquierda son los malos. Los de la derecha, nosotros somos los buenos, los de la izquierda son los malos. Y al revés, los de la izquierda dicen: no, nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Y así vamos dividiendo el mundo entre buenos y malos.
Y Jesús le dice, no, hombre, todo el mundo nos tenemos que quitar las sandalias, el único bueno es Dios. Que dejemos de estar clasificando a la gente entre buenos y malos. Y bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús, además de esta primera cosa fundamental? Le dice, ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Mire, pareciera que Jesús no se pudiera la lista de los mandamientos. Mire con cuál comienza: no matarás. Ese es el primer mandamiento para este hombre, que Jesús sabía que era un hombre rico, que tenía muchos bienes. ¿Por qué es el primero? Porque, hermanos, la primera gran tentación de los ricos, de los poderosos y de los que se alinean con ellos es matar para defender sus derechos. Es la primera tentación, la más grande tentación y la más grave tentación que tienen, ¿verdad? Y entonces, pues, aprovechando la fiesta de Monseñor Romero, yo les voy a leer aquí para que se animen también a comprar este librito, que es muy bueno. A leer aquí algunos párrafos de Monseñor Romero. Este es del 16 de marzo, de la homilía del 16 de marzo del 1980, pocos días antes de morir. Dice así: este es el pensamiento fundamental de mi predicación. Nada me importa tanto como la vida humana. Es algo tan serio y tan profundo, más que la violación de cualquier otro derecho humano, porque es vida de los hijos de Dios y porque esa sangre no hace sino negar el amor, despertar nuevos odios, hacer imposible la reconciliación y la paz. Y bueno, eso no es invento de Monseñor, está en el Evangelio. Y oigan, Jesús repite 3 veces esas palabras que hemos oído, ¿verdad? Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. El poder del dinero, hermanos, ¿verdad? La fuerza del dinero. No matar, la primera tentación, y por eso la peor, y por eso está como primer mandamiento. Y bueno, dice así también Monseñor. Dice así, y sabemos, ¿verdad? La última homilía, siempre con respecto a la vida. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Y bueno, pues como ha dicho hoy la carta a los Hebreos, la palabra de Dios lo deja todo al desnudo. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Pues esa era la palabra que Monseñor predicaba, esa palabra que todos los domingos nos dejaba a todos en puros calzoncillos, van a perdonar la expresión. A todo el mundo dejaba en calzoncillos, pero no era él, era la palabra de Dios. Era la palabra de Dios, ¿verdad? Que es más penetrante y eficaz y viva que una espada de 2 filos. Pues bien, queridos hermanos, dice así también Monseñor: sepamos juzgar las cosas de la historia, no con nuestros criterios personales, sino con la luz de la palabra eterna del Señor, que es la que prevalece para siempre. Nuestras opiniones, nuestros juicios humanos son falibles, son de hombre, pero la palabra del Señor no puede fallar. De ahí que un cristiano
tiene que aprender a lo largo de toda su vida a iluminar el paso de la historia, los acontecimientos de su vida con la palabra eterna del Señor. ¿Cuántos acontecimientos en esta historia vertiginosa de nuestra patria en nuestros días hay que iluminar con esta palabra de sabiduría eterna? Y luego, pues, hermanos, la primera lectura que nos habla de que la prudencia, el espíritu de sabiduría, eso es más valioso que la riqueza material. En comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar ni a la piedra más preciosa, ni a todo el oro, y la plata es como lodo en su presencia. Es mejor que la belleza y la salud. Yo la prefería la luz también, ¿verdad? Es lo más grande que existe, hermanos. Y entonces les quiero compartir con ustedes unas palabras siempre de Monseñor que creo iluminan este texto, ¿verdad?, de hoy. Dice así: Dios se le aparece en sueños a Salomón, el rey más sabio. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Para un hombre en medio de la idolatría del poder y de la riqueza, la tentación hubiera sido: dame mucho oro, dame mucho poder, entrégame a mis enemigos, que domine a los pueblos, dame vida larga. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué le hubiéramos pedido al Señor si en una de estas noches se nos hubiera presentado a decirnos: te voy a dar lo que me pidas? Aquí conocemos el criterio del hombre. ¿Cuántos en nuestro tiempo pedirían más dinero, más poder? Ante la terrible tentación de un gobernante, ¿qué es esa? ¿Verdad? La de tener más dinero, y por dinero y poder están dispuestos a matar. Ante la terrible tentación de un gobernante, Salomón hace honor a su padre David y eleva al Señor una preciosa oración: Señor, tú lo sabes todo. Me has constituido gobernante de este pueblo tan numeroso, tan difícil. Yo lo que te pido es un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal, un corazón sabio e inteligente. Este es el mercader que aprecia la verdadera piedra preciosa. Este es el hombre prudente que encuentra el tesoro y lo pide. Bueno, pues, queridos hermanos, déjenme terminar con unas palabritas de siempre de Monseñor que están aquí en su diario, ¿verdad? Dice así, con respecto a San Francisco de Asís: el 3 de octubre, ¿verdad?, del año, me acuerdo, aquí está, 1980. Creo que fue. No, perdón, ¿dónde está? Del 78. Por la noche participé en la misa de los padres franciscanos en la parroquia de Concepción, allá en San Salvador, celebrando ya a San Francisco de Asís. En la predicación presenté a San Francisco como hombre católico y expliqué la estructura de la iglesia con sus deficiencias humanas en lo jerárquico, y por eso, segundo, presenté a San Francisco cristiano, ¿verdad? Es la iglesia jerárquica al servicio de lo cristiano, y por eso tiene que expresar santidad, sentido evangélico en todas sus estructuras. Y San Francisco nos da el ejemplo de un católico verdaderamente cristiano. Y de allí mi tercer pensamiento: el hombre cabal, San Francisco, por ser un cristiano auténtico, es también el hombre plenamente desarrollado, alegre, amplio, etc. Bueno, queridos hermanos, quedémonos con estas palabras y también con una última reflexión sobre la Santa Misa que hace también Monseñor, ¿verdad? Dice así: y les decimos, hermanos, que si ustedes tienen fe, aquí encuentran la respuesta. La misa es Cristo que evangeliza. La misa es Cristo que da su cuerpo y su sangre para la vida del mundo. Estas dos cosas son la misa.
Estamos en la primera parte precisamente, la palabra de Dios, llamando a los hombres para que comprendan que en su palabra está únicamente la solución de todos los problemas políticos, económicos, sociales, que no se van a arreglar con ideologías humanas, con utopías de la tierra, con marxismos sin horizontes, con ateísmos que prescinden de la única fuerza. La única fuerza que puede salvar es Jesús, que nos habla de la verdadera liberación. Esa es de la homilía del cuarto domingo de Cuaresma, año 1977. Abramos pues nuestro espíritu, hermanos, al infinito amor de Dios, que nos ha hablado y nos quiere seguir hablando a través todavía de Monseñor Romero, a nosotros y al mundo entero. Hagámonos cargo de nuestro país, de nuestra propia vida en primer lugar. Hagámonos cargo de nuestro país, ¿verdad? Hagámonos cargo nosotros y dejemos de estar sudando calenturas ajenas, ¿verdad? Aquí nos vienen y nos ponen a sudar calenturas ajenas, ¿no? Hagamos lo nuestro, ¿verdad? Tratemos de salir adelante, sigamos soñando. Monseñor Romero nos enseña que es posible con la fuerza de Cristo. Amén.